Señor les bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están? Amén, amén. Por la gracia del Señor estamos bien, estamos bendecidos. Muy bien, amados hermanos, tenemos el privilegio de compartir la palabra con ustedes. Por favor, abran sus Biblias en Zacarías. Zacarías, vamos a leer el capítulo 4. Zacarías capítulo 4, versículos 6 y 7. Zacarías lo va a encontrar en los profetas menores, un poco antes de Mateo. Ahí encontramos Zacarías. Antes de Mateo y Malaquías. O de Malaquías y Mateo. Muy bien, hermanos, pues si los que gustan ponerse de pie, si se ponen de pie por reverencia a la palabra del Señor. Zacarías capítulo 4, vamos a leer el versículo 6 y versículo 7. Dice así la palabra del Señor para la gloria de Dios. Entonces me dijo: el Señor dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Padre, por tus ricas bendiciones que tú nos das, Padre mío. Te damos muchas gracias, Padre, gracias, porque una vez más nos concedes estar aquí, mi Dios, en este lugar de adoración. Muchas gracias, Dios, porque podemos adorarte, mi Dios, podemos alabarte, podemos servirte. Muchas gracias, Dios mío, muchas gracias, Dios. Ahora te ruego, Dios eterno, que tú nos des tu palabra, Dios mío, en este servicio. Te ruego, Dios eterno, que nos des tu palabra, Dios mío, en este servicio a cada una de nuestras vidas, Dios. Danos tu palabra, Dios mío, a través de mis labios, a través de mi vida, Dios. Y te ruego, Dios, que tú nos hables con tu palabra, Dios mío, a cada una de nuestras vidas. Que tú, Dios, toque nuestros corazones con tu palabra, Dios. Que nuestras vidas, Dios mío, puedan ser avivadas. Que nuestras vidas, Dios mío, puedan ser transformadas, mi Dios amado. Te lo rogamos, Dios. Y te damos gracias, Dios mío, porque tú nos das tu palabra, mi Dios. Te lo rogamos, Dios, y te damos gracias. Y a ti, mi Dios amado, te damos toda la gloria y toda la honra. Sí, mi Dios, te lo rogamos y te damos gracias, mi Dios, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, pueden tomarse asientos. El mensaje de esta noche es: necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Zorobabel tenía una misión de volver a construir el templo que había sido derribado. Y Dios le dio una misión de reconstruir el templo en Jerusalén. Y con esa misión Dios le dijo: no lo vas a hacer con fuerzas humanas, no lo vas a hacer con poder humano, no lo vas a hacer con fuerza humana, sino lo vas a hacer con el poder del Espíritu Santo. No es con fuerza, no es con espada, sino con mi espíritu. Necesitamos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Amados hermanos,
necesitamos al Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Qué es una necesidad? Una necesidad es cuando nosotros tenemos una carencia de algo. Una necesidad es aquello que no puede faltar. Una necesidad es aquello de quien se depende, aquello de quien es indispensable para vivir. Hay cosas que nosotros necesitamos físicamente. Hay cosas que necesitamos, como el respirar, necesitamos el comer, necesitamos el hidratarnos, necesitamos el nutrirnos. Pero el no suplir estas necesidades, amados hermanos, pueden ser perjudiciales. De igual manera, las necesidades espirituales que nosotros podemos tener, si nosotros no suplimos estas necesidades que tenemos espirituales, de igual manera pueden ser perjudiciales en nuestra vida. Dios desea suplir nuestras necesidades, desea suplir la necesidad espiritual. Y una de las necesidades, que son muchas, una de las necesidades más esenciales en la vida del creyente es la necesidad del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento estaba la era del Padre. Entonces el Padre trataba con las personas. Después, en el Nuevo Testamento, comenzó la era del Hijo. Pero ahora el Hijo ha partido hace años, 2000 años aproximadamente, y nos dejó al Espíritu Santo. Yo me iré, pero les enviaré a otro Consolador que estará con vosotros, el Espíritu Santo. Él estará con nosotros. Él les va a guiar, Él les va a enseñar, Él les va a ayudar. Él les dará el poder que necesitan al Espíritu Santo, amados hermanos. Sin el Espíritu Santo realmente estamos muertos. Sin el Espíritu Santo estamos muertos. Sin el Espíritu Santo, dice la Escritura en Romanos 8, 1, 2, dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. El hombre es salvado solo por la obra del Espíritu Santo. Un hombre, una vida no puede salvarse sin la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, antes de que alguien sea salvo, el Espíritu Santo trabaja en la persona. El Espíritu Santo le convence de pecado, le diarguye de pecado. El Espíritu Santo trata con la vida de la persona para que la persona pueda venir a los pies de Jesucristo. El hombre es salvado por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da vida a la palabra, y entonces la palabra se hace vida, se hace viva, eficaz en la vida de la persona. Entonces es tocado por el Espíritu Santo. Amados hermanos, el Espíritu Santo convence de pecado. El Espíritu Santo regenera a la persona regenera al pecador para que la relación con Dios sea restablecida. Incorpora al creyente en el cuerpo de Cristo. Eso todo lo hace el Espíritu Santo, amados hermanos. Sin el Espíritu Santo no tenemos vida. Sin el Espíritu Santo estamos muertos espiritualmente. Necesitamos aceptar a Dios, al Señor Jesús, como Señor y Salvador. Necesitamos abrirle el corazón al Señor, y el Señor nos salvará. En nuestra vida cristiana solo podemos avanzar y tener éxito solo por el Espíritu Santo. Muchas veces el Espíritu Santo es olvidado, minimizado. Pero más, sin embargo, es tan necesario que es imposible avanzar y tener éxito en nuestra vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. Todos los hombres de Dios que han dejado huellas en este mundo es hombres que han dependido del Espíritu Santo. Hombres que han reconocido que solo con ayuda del Espíritu Santo podrán tener éxito, podrán alcanzar al perdido, podrán hacer la obra de Dios en este mundo, solo con la ayuda y la obra del Espíritu Santo, amados hermanos. Todos nuestros esfuerzos humanos por agradar a Dios y para hacer su obra sin la ayuda del Espíritu Santo serían inútiles. Realmente así es, amados. Muchos líderes cristianos se pasan buscando infructuosamente métodos nuevos que hagan su ministerio exitoso, pero nunca lo hallarán porque se olvidan del Espíritu Santo.
Quizás algunos de nosotros vivamos frustrados o de alguna manera mediocre porque intentamos vivir y enseñar en nuestras propias fuerzas y no bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo es que queremos hacer la obra espiritual en la iglesia sin el Espíritu Santo? Nunca. Por eso, amados hermanos, queremos que la obra de Dios avance. Tenemos que hacerla con la ayuda del Espíritu Santo. No podemos hacerlo en humano, no podemos hacerlo en la carne, no podemos hacerlo en natural, amados hermanos. Solo con la ayuda del Espíritu Santo. En Zacarías, aquí la escritura que leí, entonces el Señor le dijo a Zorobabel: no es con fuerza, no es con espada, ni con fuerza humana, sino con mi espíritu. Con el Espíritu Santo tú vas a poder construir ese templo. Tú vas a poder avanzar. Tú vas a poder tener victorias contra el enemigo. Tú vas a poder vencer, amados hermanos. Las luchas, amados hermanos, se ganan solo con el Espíritu Santo. Luchas, batallas. Cuando David iba a pelear contra el filisteo Goliat venía con espada, con jabalina, con su escudo, con toda su protección, con su grandeza, con su fuerza, con su poder humano, y todo el mundo le tenía miedo. Maldecía a Israel, maldecía al Señor de Israel, y todo el mundo temblando contra la grandeza y la fuerza de ese hombre de Goliat. Pero hubo un hombre, un jovencito, que creía en Dios, que confió en Dios, y le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y agarró la onda y la aventó contra el Goliat, y le pegó en la frente y derribó al gigante, y los filisteos fueron derrotados. ¿Por qué? Porque él no confiaba en su fuerza humana. El rey Saúl le había dicho: ponte la armadura, lleva tu escudo, y lleva tu lanza, y lleva tu espada, y lleva todo para que tú puedas pelear contra ese gigante. Pero él no pudo ni caminar con eso porque era un jovencito, y él se quitó las cosas humanas, las cosas, se quitó la espada, se quitó lo demás, lo único, y no fue con fuerza humana, sino con el poder de Dios, con el Espíritu Santo. Gedeón igual tuvo victorias confiando en el Señor, venció a ejército con poquitas personas. Dice para que no confíen en las fuerzas humanas y no piensen que la fuerza humana y la mano humana les dio la victoria. Con poquitas personas voy a derrotar a esos ejércitos enemigos, con el poder y la bendición y la obra de Dios, amados hermanos. Y así nosotros, amados hermanos, así como David venció, a veces nosotros nos vamos a enfrentar con gigantes en la vida. Hay gigantes de temor, hay gigantes de depresión, hay gigantes de incredulidad. Hay diferentes tipos gigantes que hay luchas, pruebas, situaciones difíciles en la vida. ¿Cómo podemos enfrentarlos? Es con el Espíritu Santo, con ayuda del Espíritu Santo. Es que nosotros podemos derrotar esos gigantes, esos obstáculos, y podemos derrotar al enemigo. Amados hermanos, si estamos carentes del poder espiritual, y yo soy el primero, es porque necesitamos más del Espíritu Santo. Realmente es así, amados hermanos. Dice la Escritura: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes van a recibir poder. Yo les he dado el Espíritu Santo para que ustedes puedan tener el poder de Dios en sus vidas, para que puedan vencer las tentaciones, para que puedan vencer las luchas, para que puedan vencer los obstáculos. Van a tener el poder de Dios para que puedan hacer la obra de Dios en este mundo, para que puedan ser luz en medio de la oscuridad.
Yo les voy a dar ese poder. Y ese poder radica en el Espíritu Santo que va a estar en ti. Por eso el Señor Jesús tampoco confió en nada humano. El Señor Jesús dependía totalmente del Padre y dependía de la guianza del Espíritu Santo y seguía la guianza del Espíritu Santo y andaba en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guiaba su vida y el Espíritu Santo, recuerdo cuando fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre él antes de comenzar la obra. Necesitamos al Espíritu Santo. No podemos hacer ninguna obra si no tenemos al Espíritu Santo, si no buscamos la llenura del Espíritu Santo. Una vez un misionero fue de misionero y una persona le dijo: ¿y ya fuiste lleno del Espíritu Santo? Le dijo un ancianito, un hombre de Dios, le dijo: ¿ya fuiste lleno del Espíritu Santo? Y él se sintió ofendido. ¿Que acaso no cree que no voy a poder? ¿O qué ve de mí que no voy a poder? Pero cuando estaba de misionero, miró los ataques, miró la oposición, que eso no se podía ganar con fuerza humana, y empezó a buscar a Dios y se dio cuenta de la necesidad tan grande que tenía del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra, porque no podía salvar ni una alma sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús, lo primero, el Espíritu Santo descendió sobre él. Y luego el Espíritu Santo empezó a guiar su vida y lo llevó al desierto para que ayunara 40 días y 40 noches. Y dice la Escritura que él volvió en el poder del Espíritu Santo después de haber ayunado y estado orando, buscando al Padre en ese desierto. Volvió en el poder del Espíritu Santo y empezó a predicar y empezó un ministerio de poder en el Espíritu Santo. Y él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces cuando él bajó del desierto, luego se fue a Nazaret, a la sinagoga, y a empezar a predicar. Y la primera escritura que leyó, y él dijo: el Espíritu del Señor, leyó esa escritura donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y él dijo: esta palabra se está cumpliendo hoy mismo delante de ustedes. Voy a ir en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dio el poder y empezó el ministerio de milagros, de sanidades, de liberaciones. Un ministerio de poder, amados hermanos. Los hombres de Dios que se han buscado llenarse del Espíritu Santo, que han dependido del Espíritu Santo, son los hombres que han andado bajo el poder de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? ¿Por qué ahora yo no soy como el apóstol Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no me usa igual como lo usaba el apóstol Pablo? ¿Por qué este hombre simplemente reprendía a los espíritus y la gente era liberada? Porque la gente era sanada. Multitudes venían enfermos y traían los enfermos, y solamente con delantales de él las personas eran sanadas. Un poder extraordinario. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque esos hombres dependían del poder del Espíritu Santo, andaban en la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les hablaba: mira, Pablo, no vayas aquí, mira, Pablo, haz esto, mira, Pablo, haz lo otro. Se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Buscaban a Dios, amados hermanos. Hombres de Dios, les podría hablar de tantos hombres de Dios. Pedro, un hombre que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Un paralítico estaba en la iglesia afuera y les pidió dinero y dijo: no tenemos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Lo que tengo te doy. El poder de Dios cayó sobre ese hombre y fue sanado, amados hermanos. Predicaban y la gente, no todos, porque está escrito que no de todos es la fe, pero multitudes se convertían. El apóstol Pablo, donde llegaba ahí, formaba iglesias y almas eran salvadas, y tantas iglesias fueron formadas en los lugares donde este hombre iba, porque el Espíritu Santo estaba con él.
Entonces él predicaba y el Espíritu Santo arguía a la gente y eran convencidos de pecado. Les podría hablar ejemplos de hombres de Dios que realmente el poder de Dios se ha fluido a través de sus vidas. Jonathan Edwards predicó un sermón: pecadores en las manos de un Dios airado. Este hombre 3 días y 3 noches estuvo ayunando antes de predicar ese gran sermón que quedó en la historia. Ayunando, buscando a Dios, dependiendo de Dios. Ya estaba grande de edad, que apenas podía leer, y se paró en el púlpito, pero cada palabra que predicaba, ahí el poder de Dios descendía sobre el lugar. Las almas eran tocadas por el poder de Dios. Oh, cuánto necesitamos el poder del Espíritu Santo en estos tiempos, y yo soy el primero, amados hermanos. Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas, amados hermanos. Sin el Espíritu Santo no tendremos la guía que nosotros necesitamos en nuestra vida. Si no tenemos al Espíritu Santo, amados, estamos indefensos. ¿Sabes qué es la guía más importante que nosotros debemos de tener? La guía de la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo. Dios nos ha dejado el Espíritu Santo para guiar nuestra vida. Si no tenemos al Espíritu Santo, es fácil desviarse por el error. Es fácil de ser engañado. Por eso ahora, amados hermanos, varias personas son engañadas. Son engañadas. Los llevan por el camino de error. Tanta secta, tanta falsedad que se predica y la gente dice amén. Y la gente están de acuerdo con cosas que se hacen en los púlpitos que no están bien, amados hermanos. Mucha gente es arrastrada, guiada por un mal camino. Y si no tenemos el Espíritu Santo, vamos a ser propensos a ser engañados. El Espíritu Santo es el que nos guiará por toda verdad. El Espíritu Santo, amados hermanos, escuchemos su voz, su guianza, su dirección, su consejo. Él nos va a guiar por el mejor camino que nosotros podemos seguir, amados hermanos. Seguir la guianza del Espíritu Santo, amados hermanos. Dice la escritura aquí, les voy a leer una escritura en Romanos capítulo 8, versículo 4. Romanos 8:4 dice: lo hizo para que se cumpliera. Voy a leer un poquito antes, desde el 3. Dice: la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como de nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no sigamos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que sigamos al Espíritu. Dice Dios en su palabra que ya no sigamos la naturaleza pecaminosa, sino que sigamos al Espíritu. ¿Sabe a quién debemos de seguir? ¿Sabe a quién debemos de dejar que nos controle y que nos guíe? Es al Espíritu Santo. Y dice: no te dejes controlar, no dejes que la naturaleza pecaminosa te guíe y te dirija, y tú sigas a la naturaleza pecaminosa. Naturaleza pecaminosa son los malos deseos. Que no nos dejemos llevar por nuestros malos deseos, sino que sigamos la voz, la guianza del Espíritu. Pero hay muchas personas que tienen malos deseos y se dejan guiar por los malos deseos. Ahí pasa una muchacha ahí bien bonita y todo eso, y ahí sus ojos y empiezan y se dejan guiar por la carne. Y la pueden hasta codiciar.
Se dejan llevar por sus deseos. Allí están en la computadora y sale algo indecente, algo impuro, y entonces la carne ahí se deja llevar por los malos deseos y sigue alimentándose de esos malos deseos. No sigas esa guianza. La carne te lleva a la muerte. Mas si nosotros seguimos al Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo nos lleva a la vida y nos lleva a la paz. Dice que no debemos de seguirla, debemos de dejar que el Espíritu Santo nos guíe, y no la carne, no el mundo, no las amistades, sino que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida, amados hermanos. Sin el Espíritu Santo no podremos vivir vidas santas y agradables a Dios. Sin el Espíritu Santo es imposible vivir una vida santa, agradable a Dios. No se puede, amados hermanos. El Espíritu Santo es el que nos santifica, es el que trabaja en nuestra vida, amados hermanos, y nos purifica. El Espíritu Santo es el que nos diarguye de pecado y nos dice: mira, esto está mal. Mira, esto es lo que debes de hacer. Esto es lo correcto que tú debes de hacer. El Espíritu Santo, amados hermanos, dice en 2 de Tesalonicenses 2, 13 y 14, dice: por cuanto a nosotros no podemos más que agradarle a Dios por ustedes, agradecerle a Dios por ustedes. Queridos hermanos, amados por el Señor, siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos. Y por creer en la verdad. El Espíritu Santo, amados hermanos, Él nos enseña, Él nos corrige, Él nos diarguye, Él nos revela la verdad, Él nos ayuda a orar eficazmente. El Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida con el propósito de santificarnos, hacernos más parecidos a Cristo. El Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo no tendremos el fruto que Él produce. También el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el tipo de vida que agrada a Dios. Cuando le dejamos que Él controle, cuando le damos el control total de nuestras vidas y nuestras decisiones. En la Biblia denomina como ser lleno del Espíritu Santo. Cuando dejamos que sea el Espíritu Santo el que dirija nuestras vidas, entonces nuestra conducta reflejará las siguientes características. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos controle, nos guíe, nos forme, entonces se reflejará, entonces Él dará un fruto en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida y dejemos que Él nos controle, que Él nos llene, oímos su voz, su guianza, su dirección, su poder, entonces Él va a producir un fruto en nosotros. Y ese fruto es amor. Ese fruto es amor. Amados hermanos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amados hermanos, el amor de Dios es derramado en nuestra vida por el Espíritu Santo. Hay 4 clases de amor. El amor familiar, el amor fraternal, de amistades, el amor erótico y el amor de Dios, el amor ágape, el amor de Dios. El amor de Dios solamente es derramado por el Espíritu Santo. Solo las personas que tienen el Espíritu Santo es que nosotros podemos experimentar el verdadero amor de Dios. Dice: y la esperanza no avergüenza por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amor, gozo. Entonces la persona que tiene el Espíritu Santo, que se deja guiar por el Espíritu Santo, va a experimentar un gozo. Mire, amados hermanos, podemos tener problemas, podemos tener situaciones, pero podemos tener gozo. El apóstol Pablo estaba de prisionero por haber liberado a una mujer que tenía un espíritu maligno.
el hombre dueño de la mujer esa, esa mujer adivinaba y le producía mucho dinero, se enojó con el apóstol Pablo, porque esa mujer fue liberada. Y lo echaron a la cárcel, acusaron al apóstol Pablo falsamente, lo echaron a la cárcel, le dieron látigos. Y en la cárcel ahí decidieron echarlo hasta la prisión de más profundo, de más seguridad, para los criminales, los criminales más grandes. Y los encadenaron a Pablo y a Silas, encadenados en las manos y los pies en el cepo. En el cepo era algo de madera, donde tenía unos hoyos donde ponían sus pies, y donde ponían madera arriba, no podía sacar sus pies, sus manos encadenados, y así estaba encadenado, con los pies en el cepo, y así estaba en la prisión. Pero en esa condición, el apóstol Pablo y Silas estaban cantando a medianoche, estaban cantando, alabando a Dios, adorando a Dios. Allí en medio del sufrimiento, en medio del dolor, había gozo. Allí estaban adorando a Dios. El poder de Dios descendió sobre la cárcel y las cadenas fueron rotas. Una obra maravillosa. El carcelero ahí se arrepintió, miró el poder de Dios y se entregó todo el carcelero y su familia. Amados hermanos, hay gozo, hay paz, hay amor cuando dependemos del Espíritu Santo y tenemos al Espíritu Santo, amados hermanos. Una vida sin paz, amados hermanos, es triste, es duro. Es duro vivir sin paz. Hay tanta gente, amados hermanos, que viven en depresión, angustiados, con temores, con preocupaciones. Necesitamos al Espíritu Santo, amados hermanos. Necesitamos al Espíritu Santo. El Señor dijo: mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Solamente el Señor nos da esa paz. El Señor, el Espíritu Santo, produce ese fruto de paz en nuestra vida. El Espíritu Santo produce paciencia en nuestra vida, produce bondad, produce fe. ¿Sabe una cosa? Porque hay personas que tienen fe, es porque el Espíritu Santo ha puesto esa fe en nuestra vida. Cuando una persona se ha entregado a Cristo, el Espíritu Santo le diarguye, le convence de pecado y le pone su granito de fe para que la persona pueda aceptar a Jesucristo y pueda salvarse. ¿Sabe qué? ¿Por qué nosotros tenemos fe? Esa fe es puesta por el Espíritu Santo. Esa fe es puesta por el Espíritu Santo. Gentileza, bondad, fe, mansedumbre, templanza, control propio. El Espíritu Santo da control propio. Hay personas que viven una vida descontrolada, que no pueden controlar sus deseos, no pueden controlar sus pasiones, no pueden controlar sus malos hábitos. Estaba mucha gente esclavizada en tantas adicciones, adictos a tantas cosas, adictos aún al celular, adictos a la computadora, adictos a la pornografía, adictos a tantas cosas, y no pueden tener un control propio, no pueden dominar eso, porque no tienen al Espíritu Santo. Si damos lugar al Espíritu Santo, amados hermanos, Él nos va a ayudar a controlarnos. Dijo el apóstol Pablo que él dice: golpeo mi carne y lo pongo en servidumbre. O sea, yo no hago lo que mi carne quiere, sujeto mi carne. Pero ¿quién nos da ese poder, esa habilidad de poder vencer la carne? Es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no podremos, amados hermanos. Por el Espíritu Santo es el que nos da los dones en iglesia para poder llevar a cabo la obra del Señor. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da el don de milagros. El Espíritu Santo es que da el don de sanidades. El Espíritu Santo da el don de profecía, el don de lenguas. El Espíritu Santo da tantos dones, amados hermanos. El creyente que tiene el Espíritu Santo mínimo debe de tener un don. Mínimo debemos de tener un don.
El apóstol Pablo tenía muchos dones y hay personas que pueden llegar a tener muchos dones. Si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, amados hermanos, podemos tener estos dones. El don de sabiduría, tantos dones que son totalmente importantes en nuestra vida y en la vida de la iglesia, porque los dones es para servir también a la iglesia, no solamente para sanar a alguien allá, sino que los enfermos sean sanados, que Dios pueda obrar milagros, que Dios pueda hablar a través de nuestras vidas, que Dios pueda enseñar a través de nosotros, que Dios pueda ayudar a través de nosotros, que podamos servir a los demás, que podamos animar a los demás, que podamos ser generosos y ayudar a los demás, que podamos tener un liderazgo y mostrar compasión. Todo eso fruto lo produce el Espíritu Santo. Cuánto esencial es el Espíritu Santo, amados hermanos, en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Póngase de pie, amados hermanos.